Hola a todos, mi nombre es Candelaria y junto con Eugenia somos residentes del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata. Hoy queremos hablarles del síndrome de lisis tumoral, su monitoreo y progresión asociada a terapia. Para comenzar, queremos presentarles el caso de un paciente de 30 años, oriundo de La Plata, que consulta a la guardia por cuadro de dolor abdominal y vómitos. Refiere haber comenzado con el cuadro hace 72 horas y que la intensidad del mismo iba en aumento. En la consulta refiere distensión abdominal, astenia e hiporexia de un mes de evolución y sensación de saciedad precoz. Es tabaquista y no tiene antecedentes alimentarios o de viajes que sean de relevancia. Al examen físico presenta regular estado general, afebril y vigil, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y ligeramente hipotenso. Pálido, con mucosas hipocoloreadas y sudoroso, presenta adenomegalias inguinales no dolorosas y duroelásticas. Se observa también edema de miembro inferior. Se le solicita un control al laboratorio que arroja los siguientes resultados. En el hemograma podemos ver una hemoglobina ligeramente disminuida de 11,8 gramos decilitro y un recuento leucocitario de 11.800 elementos por milímetro cúbico. En el ionograma se destaca el potasio elevado en 5,8 miliequivalentes litro y el calcio iónico sobre el límite inferior de normalidad, considerando como hipocalcemia a valores menores a 4 miligramos por ciento. En cuanto a los resultados de la química, se observa una función renal y hepática normal, pero se destaca el ácido úrico aumentado y el valor francamente elevado de la LDH, llegando a casi 2.700 unidades internacionales por litro. Se le realiza además una paracentesis de la cual se obtiene un líquido de aspecto lechoso con un gradiente de albúmina mayor a 1,1 y LDH de 18.000 unidades internacionales litro. En la observación microscópica se hallan células de aspecto linfoide compatibles con proceso linfoproliferativo y adicionalmente se realiza una hemostasia que arroja valores normales y se le solicitan también distintas pruebas serológicas para enfermedades infecciosas que resultan no reactivas. Entre el resto de los exámenes complementarios que le son solicitados podemos destacar una ecografía abdominal que revela presencia de ascitis moderada y un estudio hematológico de sangre periférica con predominio de linfocitos atípicos. En consecuencia de lo observado en el frotis, se realiza un estudio por citometría de flujo que da resultado compatible con linfoma de alto grado y un citogenético que revela la presencia de la translocación 814 característica del linfoma de Burkitt, un tipo de linfoma no Hodgkin de crecimiento rápido y que se presenta más frecuentemente en niños y adultos jóvenes. Recordemos que nuestro paciente tenía 30 años. Al cabo de unos días, el paciente comienza con convulsiones, aumento de los edemas y de la citis. Progresa a oliguria y fibrilación auricular. En la evaluación bioquímica de urgencia se observa un aumento tanto de la creatinina como del ácido úrico, del LDH, potasio y fosfato. Junto con la LDH se destaca la hipercalemia en 9,2 miliequivalentes por litro y la hipocalcemia en 1 miligramo por ciento. Todos estos valores críticos. Entonces, considerando todo lo anterior, se resuelve que el paciente está cursando un síndrome de lisis tumoral, en este caso de tipo espontáneo. El síndrome de lisis tumoral es una emergencia hematológica potencialmente fatal. Puede ocurrir de forma espontánea, como en el caso anterior, o secundaria al uso de algunos agentes antineoplásicos. La incidencia y la mortalidad son muy variables, debido a que depende de diversos factores que vamos a ver más adelante. Sin embargo, podemos adelantar que va a depender principalmente del tipo de enfermedad y en el caso del síndrome de lisis tumoral de tipo secundario, además dependerá de la quimioterapia y del estado previo al tratamiento del paciente. Puede darse tanto en adultos como en población pediátrica. Se trata de un conjunto de alteraciones metabólicas debido a la liberación del contenido intracelular a la sangre luego de una lisis masiva de células malignas. Esta destrucción de células neoplásicas genera liberación masiva de potasio, fosfatos y ácidos nucleicos con el consecuente aumento en circulación, generándose hiperuricemia, hipercalemia e hiperfosfatemia.
La hipocalcemia es secundaria a la formación de cristales de fosfato de calcio que pueden depositarse en tejidos blandos y en los túbulos renales. Estos, junto con los cristales de urato, pueden causar nefropatía obstructiva. Este cuadro resume la fisiopatología del síndrome. La alteración más frecuente es la hiperuricemia, que se origina por el metabolismo de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos se convierten en hiposantina, que por acción de la santina oxidasa se convierten en santina para terminar con la formación del ácido úrico. Este ácido úrico se elimina por vía renal y en el síndrome de lisis tumoral se supera la capacidad excretora y se acumula, lo que va a producir la mencionada hiperuricemia. Además, el ambiente ácido de los túbulos colectores renales provoca que el ácido úrico se cristalice y precipite en la nefrona distal, lo que ocasiona la obstrucción tubular y la lesión renal aguda de tipo obstructiva. Como tratamiento se pueden utilizar fármacos hipouricemiantes como el alopurinol y la rasburicasa. Por otro lado, las células neoplásicas tienen niveles altos de fosfato y cuando se liberan de manera secundaria a la lisis celular, sumado a la disminución de la eliminación renal, da como resultado la hiperfosfatemia. Esta altera el equilibrio del calcio y del fósforo, por lo cual el fosfato de calcio se cristaliza y precipita en la microcirculación y en los túbulos renales. Esto contribuye a alterar la filtración glomerular y a aumentar el riesgo de lesión renal por nefropatía obstructiva o por nefrocalcinosis. La hipocalcemia es secundaria a la hiperfosfatemia, como ya dijimos, debido a la formación de estos cristales de fosfato de calcio. Pero hay factores que favorecen la situación, como por ejemplo pueden ser niveles bajos de 1,25 de hidroxivitamina D3 y actividad ineficiente de la enzima renal 1-alfa hidroxilasa. Sin embargo, la alteración más precoz y riesgosa para la vida del paciente es la hiperpotasemia, que ocurre por la liberación celular de potasio, así como por la lesión renal. Por último, la lesión renal aguda tiene dos mecanismos en su fisiopatología. El primero es el que ya dijimos, la precipitación de fosfato de calcio, ácido úrico, santina, que provoca obstrucción tubular y nefrocalcinosis. La presencia de acidosis tubular contribuye a perpetuar esta lesión. Y el segundo mecanismo es la vasoconstricción renal debido a la activación del sistema renina-angiotensina y al efecto inflamatorio oxidativo originado por mediadores como son las citoquinas y el TNF-alfa. En los casos más avanzados, este estado proinflamatorio puede derivar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con su expresión final y de mayor riesgo, la falla multiorgánica. El síndrome de lisis tumoral puede clasificarse en dos tipos según lo propuesto por Cairo y Bishop en el año 2004. El que se manifiesta como síndrome clínico y el que presenta solo cambios de laboratorio. Este sistema de clasificación, que es el más utilizado actualmente, tiene el objetivo de ser práctico, fácilmente reproducible y clínicamente relevante. El síndrome de lisis tumoral de laboratorio se define como la presencia de dos o más de las alteraciones desde los 3 días previos hasta los 7 días posteriores al inicio de la quimioterapia. Se asume que el paciente recibirá hidratación adecuada y fármacos hipouricemiantes. El diagnóstico del síndrome de lisis tumoral clínico requiere la presencia del síndrome de lisis tumoral de laboratorio y una o más de las alteraciones clínicas asociadas, es decir, insuficiencia renal, arritmias cardíacas, muerte súbita y convulsiones. Las críticas a esta clasificación radican en que, primero, excluye a pacientes con síndrome de lisis tumoral espontáneo. Después excluye a pacientes con alteraciones de laboratorio no simultáneas. Supone que los pacientes tienen un estado de hidratación adecuado y reciben fármacos hipouricemiantes. Y además el incremento del 25% de los valores basales de laboratorio suele ser irrelevante desde el punto de vista clínico y no es significativo si se mantiene dentro del rango que es considerado como normal. Es por eso que en el año 2011, Howard y colaboradores propusieron criterios más estrictos para el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral de laboratorio. Ellos propusieron que las anormalidades de laboratorio deben estar presentes por un periodo de 24 horas y que toda hipocalcemia sintomática debe ser considerada criterio diagnóstico sin importar el valor relativo del descenso. Además, la diferenciación entre el
síndrome de lisis tumoral clínico y de laboratorio es exclusivamente académica, ya que las guías de recomendaciones sobre la prevención y el tratamiento del síndrome sugieren un tratamiento agresivo de las anormalidades de laboratorio antes de la aparición de las secuelas clínicas. A pesar de las múltiples críticas, la clasificación de Cairo y Bishop sigue siendo la más utilizada. Se sugiere utilizar los criterios internacionales para definir lesión renal aguda, debido a que desde el punto de vista nefrológico, la definición de injuria renal aguda por el aumento de 1,5 veces el valor basal de creatinina es discutida y no coincide con los criterios de lesión renal aguda que se utilizan universalmente. Estos últimos criterios permiten un mayor nivel de alerta y sospecha diagnóstica, que en definitiva es lo que garantizará los mejores resultados. No todas las neoplasias ni todos los tratamientos van a desencadenar un síndrome de lisis tumoral. Si nos enfocamos en el síndrome secundario terapia, el riesgo de desarrollarlo depende de varios factores. Existe riesgo asociado al paciente, como es su edad, sobre todo los mayores de 65 años, su estado de hidratación y su daño renal previo. También existe el riesgo asociado a la bioquímica, si es que presenta hipocalcemia o bien ácido úrico, potasio, fosfato, LDH o leucocitos elevados previo a iniciar el tratamiento. Por otro lado, hay drogas con distinta probabilidad de generar esta patología. Por ejemplo, drogas como la citarabina y el cisplatino tienen una incidencia más alta que otras como el metotrexato. El tipo de enfermedad es otro de los factores que va a determinar un riesgo relativo. El síndrome de lisis tumoral se asocia frecuentemente en adultos al linfoma no-Hodgkin, particularmente al linfoma de Burkitt. También a otras enfermedades oncomatológicas como pueden ser la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoblástica aguda, y menos frecuentemente a leucemias crónicas y a mieloma múltiple. Hay que tener en cuenta que dentro de las neoplasias sólidas, aquellas con alta tasa de crecimiento y mayor sensibilidad al tratamiento serán más propensas a desarrollar el síndrome. Lo mismo sucede con las neoplasias hematológicas que cursen con hiperleucocitosis y con gran afectación de la médula ósea. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede estratificar en alto, intermedio y bajo el riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Principalmente se tiene en cuenta el tipo de neoplasia, el recuento leucocitario y el valor de la LDH. Si tomamos como ejemplo la leucemia mieloblástica aguda, tiene riesgo bajo si el número de leucocitos está por debajo de los 25.000 por milímetro cúbico, pero el riesgo pasa a ser alto si el recuento supera los 100.000. El hecho de poder estratificar el riesgo es útil para predecir un evento y definir la mejor estrategia de prevención acorde a cada paciente. Bueno, para hablar un poco de las manifestaciones clínicas que van a presentar nuestros pacientes, hay que tener en cuenta que los síntomas dependerán de la enfermedad de base, que generalmente se presentan entre 1 y 3 días luego del inicio de la quimioterapia y que responden a los parámetros de laboratorio que están alterados. Por ejemplo, la hipercalemia se va a manifestar con taquicardia, fibrilación ventricular, calambres y parestesias. La hiperuricemia puede generar vómitos, diarrea, letargo, anorexia y síntomas renales como hematuria y anuria. La hiperfosfatemia, por su parte, también puede generar náuseas, vómitos y letargo, sumado a síntomas neurológicos, pero hay que resaltar que solo es sintomática cuando el fosfato está muy elevado. Y por último, la hipocalcemia puede provocar taquicardia, espasmos, tetania, crisis convulsiva o incluso coma. El tratamiento del síndrome de lisis tumoral se basa fundamentalmente en 4 pilares: adecuada hidratación, úricos úricos, corrección de las alteraciones metabólicas y, de ser necesario, diálisis. El objetivo del tratamiento preventivo es preservar la función renal, y para ello lo principal es mantener una buena hidratación y un ritmo diurético elevado. De ser necesario, se indican diuréticos. No se recomienda colocar potasio en el plan de hidratación, así como tampoco alcalinizar la orina, porque se puede favorecer la precipitación de los cristales. Para prevenir la hiperuricemia se cuenta con 2 recursos: el allopurinol o urato oxidasa y la rasburicasa. El allopurinol disminuye la formación del ácido úrico por inhibición competitiva de la xantina oxidasa. Por ende, no afecta al úrico ya formado
y promueve la acumulación de sus precursores, xantina e hipoxantina. Y la rasburicasa es una uratoxidasa recombinante que cataliza la oxidación del ácido úrico a alantoína, un metabolito mucho más soluble y fácilmente excretable. Generalmente, la rasburicasa se reserva para pacientes de alto riesgo. Por otro lado, para tratar la hiperpotasemia se recurre a resinas de intercambio iónico o, en casos graves, gluconato de calcio para estabilizar las membranas de las células cardíacas. Para la hiperfosfatemia se restringe la ingesta de fosfatos por la dieta y se usan quelantes intestinales. El tratamiento de la hipocalcemia se recomienda solo ante síntomas de compromiso neuromuscular, debido a que aportar calcio exógeno puede favorecer la formación de los cristales de fosfato de calcio. En caso de ser necesario, se indica gluconato de calcio. Y en casos excepcionales, donde ya no hay otra alternativa, se recurre a la terapia de reemplazo renal o diálisis. Durante la misma no se suspende el tratamiento de la enfermedad de base. Tanto para la prevención del síndrome de lisis tumoral como para tratarlo, es fundamental el monitoreo bioquímico constante. Para continuar, les queremos presentar un segundo caso clínico que ocurrió en nuestro hospital. Se trata de una paciente femenina de 65 años de edad que consulta en febrero del 2004 por presentar adenopatías generalizadas y linfocitosis. Después de un año de seguimiento, esta linfocitosis se acentúa, llegando a valores mayores a 100.000 por milímetro cúbico y además aparecen síntomas generales. Se realiza una citometría de flujo como primer estudio, concluyendo como diagnóstico una leucemia linfocítica crónica de células B. En esta línea de tiempo queremos mostrarles cómo fue la evolución de la paciente. Concurre a la consulta entonces por primera vez en el año 2004 y en el año 2005 recibe su primer esquema terapéutico que consiste en fludarabina y ciclofosfamida. Se aplican 6 ciclos de este tratamiento, luego de los cuales las adenopatías revierten. En el año 2006 se le realiza un control que consiste en una biopsia de médula ósea que resulta negativa para infiltración. La paciente concurre nuevamente en el año 2009, esta vez por presentar un cuadro de poliadenopatías, algunas de las cuales tenían un tamaño mayor a 5 centímetros en cuello, axila y región inguinal. Además, presentaba adelgazamiento, plaquetopenia y nuevamente se constata una leucocitosis de más de 100.000 elementos por milímetro cúbico. Aquí es donde recibe su segundo esquema terapéutico, que también consiste en 6 ciclos que comienzan en septiembre del 2010 hasta marzo del 2011, y en este caso se decide agregar un tercer medicamento que es el rituximab a los 2 utilizados anteriormente. Nuevamente se constata la remisión completa del cuadro. En el año 2012 la paciente tiene una nueva recaída donde se empieza a probar su tercer esquema terapéutico. En este caso es rituximab con bendamustine. En este periodo además intercurre con una infección pulmonar que requiere la internación y se constata la respuesta clínica para ambos cuadros. En el año 2015 la paciente vuelve a presentarse a la consulta, esta vez por presentar poliadenopatías sin síntomas B, que si recordamos son por ejemplo fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, repercusión general, entre otros. Además se vuelve a constatar la linfocitosis absoluta. Es por esto que este cuadro se interpreta como una nueva recaída y se decide probar en el año 2016 un nuevo esquema terapéutico que consiste esta vez en el ibrutinib. La paciente nuevamente logra la remisión, hasta el año 2020 se mantiene estable y es en este año cuando vuelve a aparecer la linfocitosis pero sin síntomas clínicos. Recién a principios de este año la paciente presenta algunos síntomas B, con lo cual se vuelve a interpretar esta situación como una nueva recaída en la enfermedad y se decide un nuevo esquema terapéutico, esta vez venetoclax y rituximab. Con el objetivo de conocer un poco más el cuadro, se solicita el estudio de FISH, que es la hibridación in situ con sonda específica.
Esta se hace sobre un extendido celular de cultivo en sangre periférica y hay que destacar que con estas técnicas se han logrado identificar diversas mutaciones, varias de ellas presentes en la leucemia linfocítica crónica y que están asociadas al pronóstico de los pacientes. Las 4 alteraciones cromosómicas más detectadas en orden de frecuencia de aparición son la de lesión 13, la de lesión 11, la trisomía 12 y la de lesión 17. La de lesión 13 está asociada a un buen pronóstico, la de lesión 11 en cambio es marcador de mal pronóstico. En este caso los pacientes suelen presentar muchos síntomas B y tener una peor supervivencia. En el caso de la trisomía 12 el pronóstico es intermedio y la de lesión 17 es la que es menos detectada por esta técnica, pero es importante destacar que en estos casos la quimioterapia resulta ineficaz y es frecuente que los pacientes presenten recaídas y que tengan también una menor supervivencia. En el caso de nuestra paciente, ninguna de estas alteraciones fueron detectables. En esta tabla les queremos mostrar los resultados de diferentes hemogramas de control que se fueron realizando a lo largo de la evolución del cuadro y seleccionamos algunos de ellos para mostrar parámetros correspondientes a los momentos más importantes de la historia de la paciente, como fueron, por ejemplo, las recaídas y la administración de los diferentes esquemas terapéuticos. Nos vamos a centrar sobre todo en el valor de los leucocitos y en la relación entre los neutrófilos y los linfocitos por ser las poblaciones más afectadas. Como vemos, en febrero del 2004 se observa un valor de leucocitos de 35.000, que se triplica hacia fines de ese mismo año, mostrando además una linfocitosis absoluta. Aquí es donde se instaura el primer esquema terapéutico, que como vemos en el primer control posterior al tratamiento, dio resultado ya que el valor de leucocitos disminuyó a 5.700. Además se observa una mejora en la relación entre los neutrófilos y los linfocitos. En el año 2009, cuando la paciente presenta su primer recaída, el valor de leucocitos alcanza un valor de casi 47.000, con una linfocitosis absoluta, y aquí es donde se instaura el segundo esquema terapéutico, que nuevamente vemos que resulta eficaz, ya que el valor de leucocitos es 2.800 después del tratamiento, con una relación adecuada entre neutrófilos y linfocitos. Hacia finales del año 2012, que es el momento de la segunda recaída, vemos que el valor de leucocitos llega a 70.000 con un 96% de linfocitos y a principios del año 2013 el valor de los leucocitos llegó hasta 116.000 y es acá donde se administra el tercer esquema terapéutico. Después del mismo se produce una drástica disminución del valor de los glóbulos blancos que, como vemos, alcanzan los 2.700 con una relación normal entre neutrófilos y linfocitos. Hacia finales del año 2016, que es el momento de la cuarta recaída, el valor de leucocitos alcanza los 121.000 con una linfocitosis del 95% y es acá donde se administra el cuarto esquema terapéutico. La paciente mantiene un valor de glóbulos blancos del orden de los 20.000 durante el año 2020 sin presentar manifestaciones clínicas como ya mencioné anteriormente, y es recién a principios de este año cuando aparecen las mismas, junto con una leucocitosis que tiene valores de alrededor de los 200.000. Debido a estos valores elevados de leucocitos y a la presencia de manifestaciones clínicas, es que el día 15 de abril se decide instaurar el quinto esquema terapéutico, y estos son los valores de los hemogramas que logramos recolectar hasta el día 21 de abril. Como vemos, la tendencia en el valor de leucocitos es una disminución hasta alcanzar los 27.000 y una relación que va variando entre la cantidad de neutrófilos y linfocitos. Hay que destacar además que con este quinto esquema terapéutico se observan alteraciones en otras series como son la serie roja y las plaquetas, donde vemos valores disminuidos tanto de hemoglobina como del recuento plaquetario, que son parámetros que no se habían visto modificados por los esquemas anteriores. El venetoclax, que es uno de los medicamentos que se utiliza en el quinto esquema terapéutico de la paciente, está indicado para uso en monoterapia en aquellos casos de leucemias linfocíticas crónicas que presentan la de lesión 17 o en los pacientes que hayan fallado al tratamiento con inhibidores del receptor de la célula B. Además, se puede usar para tratar la leucemia en aquellos pacientes que
no tienen la de lesión 17 y que además han fallado al tratamiento con quimioterapia y con inhibidores del receptor de la célula B. Nuestra paciente entonces corresponde a este segundo grupo, ya que, como se ha mencionado anteriormente, recibió varias terapias combinadas, las cuales han dado resultados transitorios porque siempre se observaron recaídas posteriores. Hay que recordar que la leucemia linfocítica crónica no tiene una diana específica para su tratamiento, pero el receptor de la célula B juega un papel fundamental en lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Si recordamos, es un receptor transmembrana que tiene un dominio extracelular que está formado por 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas de inmunoglobulina y que tiene una función que resulta fundamental para el desarrollo y para la supervivencia de los linfocitos B. En las neoplasias de estas células también tiene un papel fundamental en la proliferación y en la supervivencia de las mismas, y se sabe que cuando los antígenos se unen al receptor de células B, se inicia toda una cascada de señalización intracelular que activa diferentes tirosinquinasas y lo que hacen es estar implicadas en la supervivencia, en la proliferación y en la migración de las células. Este es el principio de acción, por ejemplo, del ibrutinib, que lo que hace es inhibir la tirosinquinasa de Bruton para disminuir la supervivencia celular. Cuando la terapia con inhibidores del receptor de la célula B falla, se puede recurrir a otros medicamentos como el venetoclax, que tienen un mecanismo de acción diferente. BCL2 es una proteína que regula la apoptosis, en este caso es una proteína antiapoptótica, y que se halla expresada en forma constitutiva en la leucemia linfocítica crónica. Esto lo que hace es que la supervivencia de las células neoplásicas y la resistencia a los fármacos antineoplásicos sea mayor. Venetoclax entonces es un fármaco que se administra por vía oral y que actúa como un inhibidor selectivo de la proteína BCL2. Lo que hace es unirse a un dominio de unión BH3 que tiene esta proteína y al unirse desplaza proteínas proapoptóticas como por ejemplo la proteína BIM, que es la que se observa en el gráfico en color violeta, y esta proteína se une a la membrana externa de la mitocondria, inicia la permeabilización de la misma, activa la vía de las caspasas y da como resultado la muerte celular de las células neoplásicas. El venetoclax es tan efectivo en su mecanismo de acción que existe un gran riesgo de desarrollo de síndrome de lisis tumoral por la apoptosis de las células neoplásicas. Es muy importante entonces cuál es el valor de glóbulos blancos que presenta el paciente previo al tratamiento, ya que entre mayor sea el mismo, mayor va a ser el riesgo de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Es por eso que cuando se utiliza venetoclax como terapia, se requiere una dosificación adecuada que consiste en un aumento escalonado y progresivo de la dosis, lo que representa un compromiso entre la reducción de la masa tumoral y la disminución del riesgo de desarrollo del síndrome de lisis tumoral. Lo que se hace es comenzar con una dosis de 20 miligramos por vía oral durante 7 días, aumentándola en forma progresiva semana a semana, como se observa en la tabla, hasta llegar en la 5ª semana y en las siguientes a una dosis máxima de 400 miligramos por día. En el caso de uso de venetoclax en forma de terapia combinada, como fue por ejemplo el caso de nuestra paciente, que si recordamos recibe un esquema terapéutico consistente en venetoclax y rituximab, esta última droga se debe recibir recién luego de haber recibido la dosis de 400 miligramos de venetoclax durante 7 días. Durante el uso de esta terapia, el síndrome de lisis tumoral se puede presentar tan pronto como entre las 6 y las 8 horas posteriores a la primera dosis, como así también en cada aumento de las dosis siguientes. Es por esto que es muy importante el tratamiento preventivo que reciban los pacientes con el objetivo de disminuir el riesgo de progresión a síndrome de lisis tumoral. Esto va a depender de la carga tumoral del paciente. En el caso de pacientes que tengan una carga tumoral baja, que se va a considerar aquellas situaciones donde los ganglios linfáticos sean menores a 5 centímetros y el recuento de glóbulos blancos menor a 25.000, el paciente debe, por lo menos 2 días antes de recibir la primera dosis, realizar una adecuada hidratación oral
que requiere de entre 1,5 y 2 litros de líquido por día, y allopurinol, cuyo mecanismo de acción ya fue explicado anteriormente. En el caso de pacientes que tengan una carga tumoral media, que serían aquellos que tengan ganglios linfáticos entre 5 y 10 centímetros y un recuento de leucocitos mayor a 25.000, es necesaria la misma hidratación oral que mencioné anteriormente, el uso de allopurinol como hipouricemiante y además se debe considerar la hidratación intravenosa. En el caso de pacientes que tienen alta carga tumoral, que son aquellos cuyos ganglios linfáticos son mayores o iguales a 10 centímetros, o aquellos que tienen ganglios linfáticos mayores o iguales a 5 centímetros y además un recuento de leucocitos inicial mayor a 25.000, se debe considerar la hidratación oral y además la hidratación intravenosa. Se debe utilizar también el allopurinol y la rasburicasa en aquellos casos donde el paciente parta de un valor de ácido úrico elevado. Hay que tener en cuenta también que dependiendo de la carga tumoral de los pacientes, la terapia se puede realizar requiriendo o no hospitalización. Retomando el caso clínico, les mostramos esta tabla donde se ven los valores basales de la paciente previo al inicio de la terapia con venetoclax y los valores que se obtuvieron en los controles de los días sucesivos a la terapia. Hay que tener en cuenta que estos controles se realizan con una frecuencia aproximada de 6 horas, ya que el monitoreo del laboratorio en el desarrollo del síndrome de lisis tumoral es clave para detectarlo, pero nosotros acá les mostramos un control de cada día que refleja los valores representativos de dichos días. Vamos a hacer hincapié sobre todo en aquellos parámetros que están relacionados con el síndrome de lisis tumoral, como son el calcio iónico, el fósforo, el potasio y el ácido úrico, que como vemos en la tabla se encuentran siempre dentro de los rangos normales. Además, tenemos el valor de la LDH de la paciente que se encuentra basalmente elevado, lo cual es esperable por la patología de base que ella presenta. Podemos decir entonces que este es un caso de uso de terapia de venetoclax donde se logra la reducción de los glóbulos blancos sin el desarrollo de un síndrome de lisis tumoral. Les dejamos la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.